Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría continuar con nuestra serie de videos dedicados al cambio de variables en integrales múltiples. Veamos cómo un cambio de variables afecta a una integral doble. Entonces partimos de un pequeño rectángulo S en el plano UV cuya esquina inferior izquierda es el punto U0, V0 y cuyas dimensiones son delta U y delta V. Sí, es lo que nosotros tenemos aquí. Y bueno, vamos a aplicar cierta transformación T. Entonces, la imagen de S es una región R, como podemos ver en esta ilustración, que en este caso va a estar en el plano X y Y, uno de cuyos puntos de frontera es precisamente X0 y Y0, que es la imagen de la transformación aplicado en el punto U0, V0. ¿Sí? Aquí tenemos el punto X0, Y0 y su preimagen, es decir, el punto que va a este punto es U0, V0. Entonces, el vector R de U, V igual a G evaluado en U, V por I o en la dirección I más H de U, V en la dirección J es el vector de posición de la imagen en el punto U, V. La ecuación del lado inferior de S es V igual con V0. Cuya curva de imagen está dada por la función vectorial R de U, V0. ¿Sí? Entonces, el vector tangente en X0, Y0 a esta curva de imagen es la siguiente. Vamos a tener que R sub U es igual a G sub U de U sub 0, V0 en la dirección I más H sub U evaluado en U sub 0, V0 en la dirección J. Esto es simplemente la derivada parcial de X con respecto a U en la dirección Y más la derivada parcial de Y con respecto a U en la dirección J. ¿Sí? En esta dirección J. Entonces, de manera similar, el vector tangente en X0, Y0 a la curva de imagen del lado izquierdo de S, es decir, U igual con U0, es la siguiente. Entonces vamos a tener que R sub V es igual a G sub V o la derivada parcial de G con respecto a V evaluado en U0, V0 en la dirección Y más H sub V evaluado en U0, V0 en la dirección J. Esto es precisamente la derivada parcial de X con respecto a V en la dirección Y más la derivada parcial de Y con respecto a V en la dirección J. Muy bien. Entonces podemos aproximar la región de la imagen R igual a TDS mediante un paralelogramo determinado por los vectores secantes. Esto va a ser igual a de R evaluado en U0 más delta U, V0 menos R de U0, V0. Y B es igual a R evaluado en U0, V0 más delta V menos R evaluado en U0, V0. Los cuales se muestran en la siguiente figura. Nosotros aquí tenemos R de U0, V0, R de U0, V0 más delta V y aquí tenemos a R de U0 más delta U, V0. Pero tenemos que R sub U es igual al límite cuando delta U tiende a 0 de R evaluado en U0 más delta U, V0 menos R de U0, V0 entre delta U. Y entonces R de U0 más delta U, V0 menos R de U0, V0 es aproximadamente delta U R sub U. De manera similar, vamos a tener que R de U0, V0 más delta V menos R de U0, V0 es aproximadamente delta V RV.
Esto significa que podemos aproximar a R por un paralelogramo determinado por los vectores delta U, R sub U y delta V, R sub V. ¿Sí? Esto es precisamente una aproximación lineal. Nosotros tenemos aquí R de U0, V0 y tenemos delta V, RV y delta U, RU. Entonces, aquí tenemos una aproximación de R por medio de un paralelogramo. Por lo tanto, podemos aproximar el área de R por el área de este paralelogramo. El área del paralelogramo es el siguiente. Esto va a ser la magnitud del producto cruz, donde el producto cruz es delta U, R sub U, cruz, el vector de delta V, R sub V, ¿sí? Lo cual es igual a la magnitud del producto punto de R sub U cruz R sub V delta U delta V. Entonces, calculando este producto cruz, se obtiene lo siguiente. Vamos a tener que el producto cruz, por supuesto, es un determinante. Entonces vamos a tener que el producto cruz del vector R sub U cruz R sub V es igual a este determinante donde en el primer renglón tenemos a I, J y K, en el segundo renglón tenemos la derivada parcial de X con respecto a U, la derivada parcial de Y con respecto a U, 0, y en el tercer renglón vamos a tener la derivada parcial con respecto a X, perdón, la derivada parcial de X con respecto a V, la derivada parcial de Y con respecto a V, bueno, 0, ¿no? Y bien, esto es igual simplemente al determinante donde el primer renglón de la entrada es la derivada parcial de X con respecto a U, la segunda entrada es la derivada parcial de Y con respecto a U, en el segundo renglón tenemos la derivada parcial de X con respecto a V y por último tenemos la derivada parcial de Y con respecto a V, esto multiplicado por K. Bien, donde K, bueno, es una coordenada, es una dirección. Noten que esto es igual al siguiente determinante. No es el mismo determinante, ¿sí? Hay una diferencia. Van a notar que en la diagonal principal no hay diferencia, pero en la siguiente diagonal, de hecho, los valores están al revés, ¿sí? Vamos a tener aquí la derivada de Y con respecto a U, mientras que esto estaba en la entrada de arriba a la derecha, y en la entrada de arriba a la derecha, en este determinante, tenemos la derivada parcial de X con respecto a V, la cual estaba en la entrada inferior izquierda. Esto por K. Entonces, el determinante que surge en este cálculo se llama jacobiano de la transformación y se le da una notación especial. También, bueno, a esta matriz se le conoce como la matriz jacobiana, ¿sí? La que nosotros tenemos aquí. Veamos entonces la siguiente definición. Este jacobiano, por cierto, va a ser muy útil para nuestros cambios nuestros cambios en la integral, cambios de variable en la integral. Entonces, veamos la siguiente definición. El jacobiano de la transformación t dada por x igual a g de u, v e y igual a h de u, v es el siguiente. Vamos a tener que la derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v es este determinante que es simplemente en su primer renglón tenemos la derivada parcial de x con respecto a u y la derivada parcial de x con respecto a v. En el segundo renglón tenemos la derivada parcial de y con respecto a u y la derivada parcial de y con respecto a v. Calculando este determinante sabemos que no es otra cosa más que la derivada parcial de x con respecto a u por la derivada parcial de y con respecto a v menos la derivada parcial de x con respecto a v por la derivada parcial de y con respecto a u. Con esta notación podemos usar la siguiente ecuación. Vamos a tener que la magnitud del producto cruz, donde tenemos como primer vector delta U R sub U cruz delta V R sub V, va a ser igual a la magnitud del producto cruz R sub U cruz R sub V delta U delta V. Sí, esta ecuación, por cierto, la dimos anteriormente, aparece anteriormente en este video.
Entonces, esta ecuación la podemos usar para dar una aproximación al área delta A de R. Esto vamos a ver que delta A es aproximadamente la magnitud o el valor absoluto de la derivada parcial de x, y entre la derivada parcial entre esta derivada parcial de u, v, delta u, delta v. ¿De acuerdo? Entonces, este jacobiano es evaluado en u0, v0. Entonces, a continuación dividimos una región S en el plano u, v en rectángulos. Sí, a estos rectángulos los vamos a llamar S sub I, J. Y ya vamos a sus imágenes en el plano XY, R sub IJ. Entonces nosotros vamos a tener estos rectángulos y bueno, bajo la transformación los vamos a enviar a R sub IJ. Muy bien, entonces aplicando la aproximación, la cual, bueno, nosotros sabemos que delta A es aproximadamente la derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v de delta u, delta v, ¿sí? Vamos a aplicar esta aproximación a cada r sub ij. Recordemos que estos r sub ij es la imagen de estos pequeños triángulos, ¿sí? A los cuales nosotros llamamos S sub IJ. Entonces, aplicando esta transformación, aproximamos la integral doble de f sobre r de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que la doble integral de f de x y de a es aproximadamente la doble suma desde igual con 1 hasta m y de j igual con 1 hasta n de f x sub y sub j delta a. Esto a su vez es aproximadamente la doble suma desde igual con 1 hasta m de j igual con 1 hasta n de f evaluado en g de u sub i, v sub j, h de u sub i, v sub j. Esto, bueno, por este valor que es, bueno, el valor absoluto de derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v, delta u, delta v. ¿Sí? Esta es una notación que presentamos anteriormente donde el jacobiano se evalúa y bueno, aquí hace falta una pequeña corrección. Esto va a ser simplemente u sub i y v sub j. Bien, entonces corregimos este error que tenemos aquí. Es u sub i, v sub j. Y observe que esta suma doble es una suma de Riemann para la siguiente integral. Entonces vamos a tener que la doble integral de f sobre la región R evaluada en g de u, v, h de u, v por el valor absoluto de esta notación que es derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v de u de v. El argumento anterior sugiere que el siguiente teorema es verdadero, ¿sí? Entonces vamos a tener el teorema de cambio de variable en una integral doble. Suponga que t es una transformación C1 cuyo jacobiano es distinto de 0 y que t mapea o mejor dicho asigna una región S en el plano U, V sobre una región R en el plano XY. Suponga que f es continua en R y que R y S son regiones planas de tipo 1 o tipo 2. Suponga también que T es una transformación inyectiva, es decir, de 1 a 1, excepto quizás en el límite de S. Entonces, la doble integral sobre una región R de f de x y de a es igual a la doble integral sobre una región S de f evaluada en x de u, v, y de u, v por el valor absoluto de la parcial de x, y entre la parcial de u, v de u de v. Entonces, este teorema dice que cambiamos de una integral en x e y a una integral en u y v expresando x e y en términos de u y v y escribiendo dA
igual a la parcial de x, y entre la parcial de u, v de u de v. ¿Sí? Observe la similitud entre este teorema y la fórmula unidimensional en la ecuación de la regla de sustitución. Esta es la regla de sustitución que se estudia en cálculo 1. Entonces tenemos que la integral desde a hasta b de f de x es igual a la integral desde c hasta d de f de xu por la derivada de x con respecto a u de u. En lugar de la derivada de x y de u tenemos el valor absoluto del jacobiano, ¿sí? Es decir, aquí nada más quisiera corregir este error. Es decir, tenemos la derivada, la magnitud de la derivada parcial de x, y entre la derivada parcial de u, v. ¿Sí? Es decir, este jacobiano. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.